Les damos gracias por estar atentos a esta transmisión que está saliendo en esta hora por este canal de televisión, por este canal de YouTube, por esta radio. Aquí estamos nuevamente de parte de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, trayéndole saludos especiales para todos ustedes. También estamos agradecidos por todo lo que usted hace también de posible que esta transmisión esté al aire 24/7. Como siempre hemos dicho, esto no fuera posible si no es por el gran poder de Dios que toca los corazones para que traigan acá a este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales que están trabajando todos los días, poniendo el mensaje en los hogares de la gente y poniendo también el mensaje de la salud, tanto en una forma teórica y práctica, con el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, que por la gracia de Dios tenemos acá en Shepherd, Texas. Es admirable ver cómo Dios se manifiesta acá en este Centro de Estilo de Vida. Hay personas, hermanos y hermanas, que dicen, me siento mejor de cómo llegué aquí físicamente, pero sobre todo me siento en paz con Dios. Amén. Y yo creo, hermanos, que con eso ya se ganó lo más importante, porque el que tiene paz con Dios es porque está reconciliado con Dios. Amén. Y el paciente que llega a Shepherd, es interesante que ellos vienen por el dolor que tienen, ellos vienen por la dolencia que padecen, y aquí se encuentran con aquel que les sana del alma, con aquel que los hace que queden reconciliados con Dios, y eso a ellos les da una gran satisfacción. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Cómo por 15 días se les puede estar predicando por la mañana, por la tarde? Su servidor les predica por la mañana, el hermano Ángelo les predica por la noche, en el día los consejeros en estilo de vida están orando con ellos por cada tratamiento, están poniendo las manos sobre ellos, tratándoles con las hidroterapias. Hermanos, ¿cómo es posible que esto se haga todos los días y sin que sea un costo para ellos financiero, sino solamente la voluntad que puedan tener de apoyar con una ofrenda voluntaria si la tienen? ¿Cómo es posible? Esto ya lo hemos dicho. Solo lo hace Dios. Amén. En la medida que toca corazones. Por eso le pongo en la pantalla nuevamente cómo usted puede ser parte de este ministerio, cómo usted puede contribuir para que se siga haciendo esta obra de predicar el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana por radio y televisión, y al mismo tiempo destacar el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, como es la Reforma Pro Salud, en el Centro de Estilo de Vida. ¿Cómo usted puede unirse? Aquí está en la pantalla. Mire, usted puede mandar cheque o money order a nombre de Iglesia Advenimiento al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede usted enviar esos cheques o money order a nombre de Iglesia Advenimiento, repito. Oh, hermanos y hermanas, pero también pueden a través de la aplicación Cele. Pueden enviar por ahí utilizando el 214-881-4029, regístrelo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y luego envíe a ese número diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Y así pueden también llamar a ese mismo número en el instante y darlo de su tarjeta de débito o crédito. Su servidor es el que le va a contestar porque este es el número de teléfono del ministerio, es el teléfono del ministerio. Siempre está conmigo y soy el que puedo ver cuando los hermanos envían diezmo, ofrenda o donación. A veces, después que veo que me cae la notificación del banco diciéndome que tal o cual hermano dio diezmos o dio una donación, después a veces los hermanos me escriben, pastor, ¿puede verificar que le llegó lo que envié? Y yo le digo, sí, ya verifiqué y ya llegó. Y así, hermanos, ustedes pueden también utilizar esa forma de la aplicación Cele. Otros me llaman y dicen, sáquelo de mi tarjeta de débito o crédito. Y así, hermanos, este ministerio va caminando. El Señor lo va llevando adelante. Recuerden que si quieren ustedes desde el extranjero o aquí mismo en Estados Unidos, pueden ir a paypal.com
y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado los tres ángeles irving@gmail.com. Allí ustedes pueden también depositar diezmos, ofrendas y donaciones. Pueden ir a la página web de nuestra iglesia también, www.iglesiaadvenimiento.org, y dar clic donde dice donaciones y seguir los pasos. E igualmente desde el extranjero se pueden unir a nosotros a través de las agencias de envío como son Western Union, RIA o MoneyGram, o a través de transferencias de banco a banco. Solo llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo puede hacerlo. Si vive en Colombia, le ponemos en la pantalla la cuenta del Bancolombia para que ahí usted también deposite recursos que permitan también seguir adelante con la obra de Dios. De esta manera, hermanos y hermanas, les hacemos el llamado y al mismo tiempo les agradecemos el que lo atiendan. Hermano Ángelo, ¿cómo está usted esta mañana? Pastor, contento, escuchando. El Señor es bueno y ha bendecido. Hasta aquí podemos decir, como dice la palabra, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Queridos, gracias de antemano por esa labor que usted hace de darle like, compartir esta transmisión, dejar comentarios. Usted, sin duda alguna, es el que nos puede ayudar con eso y gracias por hacerlo. También queremos, queridos hermanos, que usted hoy lea su Biblia. Prepárese porque el día de hoy vamos a hablar de algo vital, el sacrificio de sangre. Estamos contentos de que el Señor pagó el precio por nosotros, precio de sangre. Así que vamos a ver hoy este lindo tema, un tema que me apasiona personalmente, la sangre de nuestro amado Cristo Jesús. Así que después de la oración, vamos a estar aquí para que usted también pueda disfrutar de este tema. Traiga su Biblia, invite a alguien más, comparta la transmisión, dele like y vamos a regresar después de la oración a ver ese sacrificio de sangre. Pastor, ¿quería decir algo? Sí, hermanos, no puedo dejar de anunciarles que este próximo sábado es la Cena del Señor. Este próximo sábado 8 de julio estaremos conmemorando la Cena del Señor y por lo tanto les estamos invitando para que se preparen y participen. Esta invitación la hacemos inclusive a los hermanos de la Iglesia del Aire que quieran celebrarla en sus hogares. Solo tienen que preparar el vino puro de uvas sin fermentar y el pan sin levadura para que lo coman y beban en el momento que demos la indicación nosotros acá en el templo, que es donde vamos a estar transmitiéndola en vivo. Pero quiero invitar a los hermanos de la Iglesia Advenimiento que por favor hagan planes de participar, que se pongan a cuentas con Dios y que reciban la bendición de comer el pan, beber el vino y así quedar renovados. Su servidor va a predicar en la mañana en la iglesia central y luego por la tarde oficiará esta ceremonia tan sagrada como es la Cena del Señor. Ahora sí, oremos, hermano Ángelo. Amado Padre, gracias le damos porque usted sacrificó su sangre. El que da la sangre da la vida. Usted entregó todo por nosotros. Qué amor tan grande demostrado hacia nosotros. Y es un amor tan grande porque usted simplemente pudo haber creado otros, pero usted quiso pagar por nosotros. Eso hace más especial el sacrificio. Gracias, Señor, por ese lindo gesto de amor hacia nosotros. Ayúdanos a creer y abrazar ese amor. Su Espíritu Santo que siempre nos acompaña, hoy estamos seguros que también estará con nosotros en este tema que también Él lo experimentó. Gracias porque lo mandaste para que se quedara con nosotros después del gran sacrificio que hiciste.
y sabemos que hoy está aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer hablábamos de la vía de escape que Jesús hizo posible para todos los que estábamos esclavizados en el pecado. Solo que esa vía de escape tuvo un costo. Y como dice la lección de hoy, el costo fue sacrificio de sangre. ¿Por qué es esencial, hermano Ángelo, el estudio de la Biblia en el plan de la redención para irnos introduciendo al tema del sacrificio de sangre? Es interesante esta pregunta porque para usted aceptar esto se acepta por fe. Entonces vamos a leer este texto. Estamos leyendo Romanos 10, 17, el primer texto que nos da el autor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, como le digo, esto usted lo acepta por fe. Hay personas que ya no creen en el sacrificio de Jesús. Espero que ese no sea su caso. Pero la fe viene por el oír. Así que tenemos que estar leyendo esto en la palabra de Dios, hablando de esto. De hecho, Elena G. de White dice que por lo menos uno debiera contemplar este sacrificio, aunque sea una hora diaria, explayarse en las escenas finales del Hijo de Dios. Así que si la fe viene por el oír viene de la palabra de Dios. Pero 2 Timoteo 4:2 nos da también otra visión clara de por qué es necesario o esencial estudiar la Biblia en este plan de redención. Sí, se lo dice a los predicadores, se lo dice a los ministros, se lo dice a Timoteo, le dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siendo que al oír la palabra, la fe se activa. Entonces, cuán importante es que se predique la palabra. Hermanos y hermanas, pero si ustedes se fijan, vivimos en una época donde ya la palabra no se predica y es más la palabra del hombre. Se agarra un versículo y de ahí hacen toda una exposición de razonamiento del hombre. Y si ustedes se vienen a ver, hay veces cuando el mensaje, si acaso tuvo unos 2 o 3 versículos, sino uno, porque acompañado de él, entonces comienzan las historias y sí, se está haciendo una exposición de un versículo, pero cuán hermoso es cuando la palabra, hermano, yo siempre digo, ¿para qué lleva la gente Biblia a la iglesia si no se usa? Si el predicador no lo lleva a escudriñar. Siendo que la palabra es vital para que haya fe, se le dice a los predicadores, prediquen la palabra, instruyan, insten, a tiempo y fuera de tiempo, corrijan, reprendan. Hermanos, la palabra se ha ausentado de los púlpitos y se está escuchando mucho la palabra del hombre. Vean ustedes cómo es de esencial el estudio de la Biblia en el plan de la redención y cómo es de esencial que en los púlpitos también se predique más la palabra. ¿Y cuándo y por qué? Es que ya yendo a la palabra, ¿cuándo y por qué es que eligió Cristo venir para que le hirieran en el calcañar, según la palabra? Ya leímos Génesis 3, 14 y 15, y por eso es que dice desde que se refiere a que le hirieron en el calcañar. Pero, ¿cuándo y por qué eligió Cristo venir para que le eligieran en el calcañar? Si le parece, empiece usted con Hebreos, me voy con Romanos y luego cierra con Apocalipsis. Así será. Vamos a leer aquí Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leo el 15 de nuevo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la vida. Hermanos, sin duda alguna, nosotros hemos estudiado esta semana, el pecado entró por un hombre y por ese hombre también entró la muerte, pero la salvación vino por otro hombre y por ese hombre también la vida. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, él también participa con nosotros. Tuvo que morir, tuvo que pasar por la cruz para que hoy nosotros podamos decir, somos libres. Pastor. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que, ¿por qué eligió Cristo venir? ¿Para que le hirieran en el calcañar? Porque solamente así podía librarnos de la condenación. Porque solamente así podía, hermanos, librarnos de la consecuencia del pecado como es la muerte. Por eso eligió venir, para que le hirieran en el calcañar. Porque hermano, hermana, Él quería salvarte, Él quería liberarte, Él quería que tú no te condenaras. Mira qué hermoso. Tengo que leer también el capítulo 16, versículos 25 y 26 de Romanos, que va todavía a confirmarnos en lo que acabo de mencionar. Dice Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Romanos 16, versículos 25 y 26. La palabra de Dios dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que está hablando el apóstol Pablo de que Cristo vino a confirmarnos. Cristo con su evangelio vino a revelarse como el que podía salvarnos, como el que podía ayudarnos, pero como para eso la fe, dice, es esencial. Ahora sí, Apocalipsis 13:8, ¿cómo cierra? Es interesante, antes de leer Apocalipsis 13:8, poner las bases a este texto. ¿Cuál es la base? Estamos hablando del sacrificio. Y entonces aquí en Apocalipsis va a hablar de un tiempo donde se habla de unas dos bestias. Pero quiero poner las bases en este sentido para que usted le encuentre sentido a lo que voy a leer. Y es que al cielo no le tomó desprevenido el pecado. No fue algo que, oh, pecaron, ¿qué hacemos ahora? Y se armó en el cielo un movimiento a ver cómo resolvían. No, a Dios no le sorprendió el pecado del hombre. Así que habiendo dicho eso, esto no es un plan que se le ocurrió a Dios después que el hombre pecó. Habiendo dicho eso, ahora leemos Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está, hermanos. Este plan está desde el principio del mundo. Así que ya usted sabe, esto no fue un plan improvisado. Esto es un plan que Dios ya lo tenía desde antes. Podríamos decir, como dicen en algunas traducciones, desde antes de la fundación del mundo. Ahora que el hermano Ángelo lee ese texto, tiene más sentido el texto que leí, porque vuelvo a leerlo.
el de Romanos 16, 25 y 26. Miren, al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Vean, ahora tiene sentido lo que mi hermano ha leído. Desde tiempos eternos, porque pregunta, ¿cuándo y por qué eligió Cristo venir para que le hirieran en el calcañar? Aquí contesta el cuándo. Desde tiempos eternos. Él eligió esto. Pero ahora, dice, ha sido manifestado por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno y se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así nosotros vemos, hermanos, que este sacrificio de sangre, el cual se debe de aceptar por fe, fue anteriormente de que se viniera a ejecutar, planificado desde tiempos eternos, desde antes de la fundación del mundo. Creo que vamos a dejar al don de profecía para que se explaye en esto. La cita está bastante larga, así que ¿qué le parece, hermano Ángelo? Si usted lee una parte y deja allí, donde usted deje, yo continúo para cerrarla. El pacto de la gracia no es una verdad nueva, pues existía en la mente de Dios desde toda la eternidad. Por eso se llama pacto eterno. Eso está en La fe por la que vivo, página 77. La muerte de Cristo en la cruz aseguró la destrucción del que tenía el imperio de la muerte, del que era el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido, no quedará nadie más que tiente para hacer el mal. No se necesitará repetir más la expiación y no habrá más peligro de que haya otra rebelión en el universo de Dios. Aquel que es el único que con eficacia puede reprimir el pecado en un mundo de oscuridad, evitará el pecado en el cielo. Los santos y los ángeles verán el significado de la muerte de Cristo. Sigue diciendo, los hombres caídos no podrían tener un hogar en el paraíso de Dios sin el Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. ¿No ensalzaremos pues la cruz de Cristo? Los ángeles atribuyen honor y gloria a Cristo, pues aún ellos no están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Los ángeles del cielo están protegidos contra la apostasía por medio de la eficacia de la cruz. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal de lo que estuvieron los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angelical fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de la bienaventuranza. Todos los que deseen seguridad en la tierra o en el cielo deben acudir al Cordero de Dios. Así, la sierva del Señor Ellen White, en este comentario de ella del tomo 5, página 1106, amplía lo que ya leímos de la Escritura, donde se muestra cómo con la muerte del Señor, con su sangre derramada, con su gran sacrificio, ha hecho, hermanos y hermanas, posible que nosotros alcancemos el perdón, que alcancemos su justicia y que de alguna manera estemos ahora sí como candidatos para el cielo, por cuanto Él, con esa sangre derramada, ha hecho posible nuestra salvación. Pero ¿por qué era necesario un sacrificio de sangre, hermano Ángel? Aquí Hebreos nos da claro por qué es necesario. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, y déjeme agregarle, de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es necesario porque con la sangre era la única forma de nosotros ser libres. Hay una cita acá que también vale la pena leer para poder
profundizar o ampliar lo que acabamos de leer en la Biblia. Dice: el hombre caído a causa de su culpa ya no podía acudir directamente ante Dios con sus súplicas, pues su transgresión de la ley divina había colocado una barrera infranqueable entre el Dios Santo y el transgresor. Pero se ideó un plan para que la sentencia de muerte recayera sobre un sustituto. En el plan de redención tenía que haber derramamiento de sangre, pues la muerte debía ocurrir como consecuencia del pecado del hombre. Los animales de los sacrificios debían prefigurar a Cristo. En la víctima inmolada, el hombre había de ver cumplida temporalmente la palabra de Dios. Ciertamente morirás, era esa palabra que había de verse cumplida temporalmente. Y el fluir de la sangre de la víctima también significaría una expiación. No había virtud alguna en la sangre de los animales, pero el derramamiento de la sangre de los animales señalaba a un redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres. Y así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre. Amén. Así está escrito en el libro Confrontación, páginas 21 y 22. Queda contestada la pregunta: ¿por qué era necesario un sacrificio de sangre? Porque aún aquellos sacrificios que se ofrecían en el santuario, que eran símbolo de Jesús, no eran suficientes para limpiar completamente. El único que puede limpiar completamente es Jesús con su sangre preciosa. Yo creo que este día hay que estar sumamente agradecidos con Dios por tan grande sacrificio que hizo, por dar su sangre preciosa para limpiarnos del pecado. ¿Hay algo que usted quiera decir, hermano Ángel? Bueno, pastor, darle gracias a Dios, agradecer a Dios por su amor, agradecer a Dios por su sacrificio, agradecer a Dios por su sangre. Cuando usted piensa en esto, entonces yo no puedo entender cómo hay predicadores que pueden decir que usted no puede vencer el pecado. Esta sangre tiene poder, la sangre de Cristo. El pacto de la gracia no fue una verdad nueva y no existe, no se apareció así. Dios tenía este plan desde la eternidad y por eso lo llamó un pacto eterno. Antes de usted nacer, ya Dios tenía la salida. Antes de la prueba, el Señor tiene la salida. Él está hoy dándonos la oportunidad de ser redimidos con su sangre. Acepta hoy esa oportunidad que Él te da. Es posible que usted se sienta manchado. Es posible que usted se sienta sucio por el pecado, contaminado. Pues esta mañana el Señor le dice: hay un antídoto Amén. que te puede lavar, que te puede limpiar y que puede neutralizar el veneno que hay en tu vida. Y ese antídoto es la sangre de Jesús. Así que, hermano, hermana, si te sientes sucio, manchado, contaminado, ven a Jesús ahora Amén. y deja que Él te lave con su sangre preciosa. De una manera simbólica, Él lo hará, pero acéptalo por fe y no andes más contaminado. Vamos a pedirle al Señor ahora que su sangre nos lave. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Gracias, Padre, porque cuando tú nos miraste sucios y contaminados con el pecado, dijiste: mis hijos deben ser lavados y limpiados. Amén. Y dijiste: solo los puedo lavar y limpiar con mi sangre. Amén. Y por eso, desde antes de la fundación del mundo, tenías preparado lo que harías. Y era precisamente derramar tu sangre para de esa manera limpiar, lavar a tus hijos que aceptaran dicha sangre como el gran sacrificio expiatorio en su favor. Hoy nosotros, mirándolo, decimos gracias por tan grande amor y rogamos porque todavía tu sangre nos siga lavando y limpiando
pues completamente no estamos limpios. Hay todavía cosas que hacemos, pensamos, decimos, que de alguna forma muestran lo contaminados que estamos. Por eso invocamos tu sangre preciosa este día, para que nos lave y nos limpie de toda inmundicia. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio. Gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque hoy tenemos la grande esperanza de vivir distinto, de vivir limpios en tu sangre. Señor, te pedimos que con fe nos apropiemos de esa sangre y nos lavemos por tu gracia en ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.